de dar. Exacto, es que los medios fueron cambiando cuando también fueron convirtiéndose en actores económicos en otros rubros, como ha pasado con el Grupo Clarín, no solo dedicándose a la información. Digo, hoy directivos del Grupo Clarín son propietarios de enormes extensiones de cultivos de soja, por ejemplo. Entonces, y además, en sociedad con la Nación, son quienes hacen la Expo Agro. Digo, está claro que durante 2008, cuando se realizaba el conflicto con los sectores patronales del campo, ellos, cuando le hablaban a la sociedad, lo ocultaban esto, que eran parte de ese conflicto, parte interesada cuando estaban planteando lo que planteaban frente al tema de las retenciones. Bueno, esto que decía creo que nos da un magnífico pie para leerles el segundo párrafo que hemos subrayado de la editorial. El presupuesto básico de la existencia de medios de comunicación independientes está apoyado en pilares fundamentales. Uno de los principales es la credibilidad. La reflexión sería que si hay un solo pensamiento, obviamente la gente cree en el pensamiento que le exhiben. No puede creer en un pensamiento que no puede contrastar con otro. ¿Cuál es tu reflexión acerca de esto? Vos al principio hablabas, y lo decías claramente, el tema de la comunicación. La comunicación es un ida y vuelta, es un proceso circular. Tiene que haber una devolución de la sociedad. En nuestro país lo que existe es un ejercicio de información vertical. El 83% de los mensajes que se elaboran y distribuyen son resueltos solo por 4 grandes grupos infocomunicacionales, y uno de ellos tiene la mayor tajada de esto. Las Naciones Unidas plantea que en un país, cuando 8 grupos manejan el 50% de la elaboración y distribución de los mensajes, ya esa sociedad pone en tela de juicio a la democracia. Acá 4 manejan el 83%. El 83%. Por lo tanto, además, un dato que me parece que viene al caso. ¿Recuerdan ustedes aquel episodio de Chávez en Venezuela, cuando los grandes medios de Venezuela y de nuestro país nos contaban que había renunciado, que se había terminado el gobierno de Chávez, a través de las radios comunitarias que en la ciudad de Rosario tienen un telepuerto satelital y transmiten un informativo, que salen corresponsales desde Bolivia, desde Ecuador? Los corresponsales venezolanos de las radios comunitarias fueron los que nos permitieron enterarnos a nosotros y a los propios venezolanos que en realidad estaba secuestrado, y de allí pudo armarse todo lo que después fue el regreso de Chávez al poder. Bueno, allí no fueron objetivos, porque esta es la otra cuestión que se le oculta a la sociedad. No son neutrales ni asépticos los grandes. Bueno, en Honduras parece ser que el movimiento bloguero hondureño es el que está informando efectivamente lo que pasa, porque tienen cooptado todos los medios de difusión oficiales. Por eso lo vemos aquí. El diario Perfil semanalmente publica cartas de lectores que están extraídas del movimiento bloguero de Honduras, donde se puede saber más o menos la verdad de lo que está pasando. Si me permitís una cosa más, creo que justamente es por esto que es necesario que rápidamente se apruebe la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, porque lo que todavía está vigente en la Argentina, con la continuidad de esta ley que lleva las firmas de Videla, Martínez de Oz y Argimindegui, es la concepción de origen que entendía la comunicación solo para los negocios. Decía, solo las personas físicas o las sociedades comerciales podían acceder a las licencias de radiodifusión, cuando en el mundo la mayoría de los países se encaminan a entender la comunicación como un bien social, como un bien para el desarrollo, como un bien para la integración, como un bien para que vivan mejor los pueblos, ¿no? Bueno, ese doble discurso cuando vos mencionabas recién que no son medios neutrales, ¿no es cierto? Nosotros como programa asumimos desde el primer día que no somos neutrales, que somos parciales. Somos los amigos de Oscar Raúl Cardoso. Somos subjetivos, ¿no es cierto? Bueno, ese doble discurso, no quiero dejar de señalarlo porque me parece una cosa sumamente importante, se pone muy de manifiesto con lo siguiente. La coalición cívica decidió no asistir al diálogo al que convocó el gobierno, diciendo que el lugar de diálogo, reflexión y debate es el Congreso. Cuando este proyecto de ley va al Congreso, dicen que no, que a este Congreso no, que a un próximo Congreso. Entonces me parece que es el típico caso de un doble discurso que vale la pena desnudar. Te quiero leer la tercera parte de la editorial para escuchar una breve reflexión tuya. Lo peor que pueden hacer los gobiernos es pretender apropiarse de esos espacios de libertad, orientarlos y maniatarlos, con el pretexto de que se está democratizando la información. Yo encuentro allí por lo menos una imputación hacia el gobierno nacional que no tiene un correlato de fundamento, más que decir que se manda el proyecto de ley para maniatar algo. ¿Cuál es tu reflexión al respecto? No, es una falacia absoluta y una engañifa a la gente. Nada mejor para un gobierno que pretenda controlar a los medios de comunicación que continuar con esta ley que hace que haya un organismo que es el que regula a la radio y a la televisión, que está interveniendo
gobierno, porque si no tendrían que existir allí autoridades de las Fuerzas Armadas y de los servicios de inteligencia. En la figura de una sola persona, el interventor, resuelve el gobierno, quien decide el destino de la radio y la televisión en la Argentina. La ley propone que haya una nueva autoridad con 5 miembros, de los cuales haya 2 en representación de la segunda y la tercera minoría parlamentaria, que haya un Consejo Federal constituido por un representante de cada una de las provincias, por representantes de las cámaras empresarias, de las cámaras de los sectores comunitarios, de las universidades, de los pueblos originarios. Están planteando la creación de la bicameral de seguimiento del audiovisual, al cual esta nueva autoridad tiene que rendirle cuenta todos los días. En definitiva, todo eso se va a discutir en el Congreso. Así es. Yo quisiera terminar el bloque compartiendo con ustedes una cita de un trabajo que leí a propósito de este tema de la difusión de ideas a través de medios electrónicos. Se llama Utopía Tribal, es de Ximena Tordini y de Ernesto Lamas, y la cita es poética, es una cita de un maravilloso poeta que es Oliverio Girondo, que dice: la costumbre nos teje diariamente una telaraña en las pupilas. Poco a poco nos aprisiona la sintaxis, el diccionario, y aunque los mosquitos vuelen tocando la corneta, carecemos del coraje de llamarlos arcángeles. Me parece que es una cita muy a propósito de lo que hemos estado hablando. Lamento romper esa poesía, pero simplemente reiterando lo que vos dijiste al principio de este bloque. Es frecuente en vos, Iván. Ayer escuché a Macri, a de Narváez y a Solá planteando de tocar este tema. ¿Cuál de los dos? No. Felipe. El que tiene un solo apellido. Felipe. Planteando que la próxima legislatura o el próximo Congreso después del 10 de diciembre sea el que trate esta ley. Yo le diría a Macri que haga lo mismo en la ciudad, y le diría a los compañeros del Frente para la Victoria que ojalá hagan lo mismo en la legislatura de lo que hace Macri en el Congreso de la Nación, porque ayer le han votado el endeudamiento por 600 millones de pesos, que no se lo votaría a la próxima legislatura. Quiere que el jueves que viene le voten la cuestión inmobiliaria de Barracas y Cataratas Norte, un gran negocio. ¿Para la Victoria votó eso? Así es, salvo algunos. Creo que lo haya... Así le No dice. creo que lo haya votado Juancito Cabandier. No, ni Juan Cabandier, creo que Gramajo, alguno más, tampoco lo votó, pero la verdad que duele mucho. O sea, lo que él hace en la nación es lo que no hace en la ciudad. Hagamos todo lo mismo. Siempre encuentran argumentos para que no se discutan una nueva ley, porque para ellos la mejor ley es la que no existe. Bueno, antes que nuestro productor quede manco a fuerza de agitar su brazo, vamos al próximo bloque donde tomaremos el tema de UNASUR y lo desarrollaremos. Muchísimas gracias, Sergio, por acompañarnos. Espero que lo hayas pasado bien. Sí, muchas gracias.